Hola familia, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Estamos muy contentos de darle nuevamente la bienvenida a esta edición del taller, Una Iglesia Irresistible. Y de pronto algunos de ustedes se están levantando a esta hora y están listos para tomar café. Y otros vienen de camino a la iglesia y están adelantando a ver qué es lo que está saliendo en la transmisión de hoy. Estamos bien contentos de continuar con la parte 3 de la serie Prospera. No solo sobrevivas. Esa ha sido una serie de 3 partes, hoy es la última parte, y nuestro objetivo durante estas 3 semanas ha sido ayudarte a mover del modo de supervivencia al modo de florecimiento en tu vida. Y la pregunta que hemos tenido frente a nosotros durante este tiempo, la pregunta que nos ha estado guiando durante toda esta serie es: ¿qué tal si el plan de Dios es que prosperes más allá de tu situación actual? Yo creo que la respuesta es afirmativa. Y durante esta serie hemos estado aprendiendo algunas cositas. La primera semana aprendimos que tú puedes florecer cultivando tus relaciones con otros. Las relaciones son importantes. La segunda semana aprendimos que tú puedes florecer esforzándote en tu trabajo. No es algo mágico. Florecer requiere intencionalidad de nuestra parte. Y hoy nosotros vamos a explorar que tú puedes también florecer financieramente, aunque no de la manera que a lo mejor tú estás pensando. Yo he encontrado que hay dos extremos cuando hablamos de este asunto. Por un lado tenemos el evangelio de la prosperidad. De seguro tú has escuchado ese término. El evangelio de la prosperidad dice que si tú tienes fe, si tú confiesas con tus labios, si tú haces declaraciones con tus labios y siembras tus donaciones en tierra fértil, y casi siempre quienes hablan así dicen que su tierra es la tierra fértil, entonces tú vas a prosperar. Esa es la teoría detrás del evangelio de la prosperidad. Pero por otro lado tenemos el extremo del evangelio espiritual. Y el evangelio espiritual lo que dice es que los cristianos no deben inquietarse por las cosas materiales y en su lugar deben enfocarse solo en los asuntos espirituales. Y muchas veces lo que reafirma es que al final del camino es mejor ser pobre. Estos son dos extremos que no conducen a ningún lugar apropiado. Son dos extremos que conducen a terribles consecuencias en la vida. 500 años después del descubrimiento de Puerto Rico, nosotros nos encontramos en una situación muy particular. El 44.5% de nuestra población en nuestro país, obviamente, vive bajo el nivel de pobreza. Y eso es sinónimo de decir que viven en el modo de supervivencia. Como país y como gente a nivel individual estamos en la infancia económica. Operamos como recipientes de ayudas, operamos en el mejor escenario como consumidores de bienes que otra gente produce. Y yo quiero hablar hoy acerca de la posibilidad real que tú y yo tenemos de prosperar financieramente en la vida. Pero para lograr ese rompimiento, para lograr ese cambio en nuestras vidas, tenemos que confrontar toda una programación que traemos de muchos años de historia. De hecho, los españoles llegaron a este mundo diciéndole a la gente que vivía en estas tierras tan fértiles, le dijeron: tú no tienes, tú no puedes, tú no quieres.
Y con esa filosofía programaron a la gente para que no aspirara en su vida a crear, no aspirara a producir riqueza y por consiguiente en toda nuestra América y en el mundo, el tercer mundo, nosotros tenemos mucha gente atada a esa programación. Pero yo quiero hablar esta mañana muy rápidamente acerca de lo que Jesús piensa acerca de nuestros recursos financieros, porque al final del camino Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno. Y es un tema que él lo trató en forma muy amplia. Y yo quisiera invitarte a ver lo que Jesús dijo en Lucas 19. Jesús habló acerca del dinero y él narró una parábola muy interesante y te la voy a resumir. En este capítulo 19 de Lucas, en los versículos del 11 en adelante, tú vas a encontrar la historia de un hombre de la nobleza que iba a salir para recibir su reino, y él llamó a 10 de sus siervos para repartirles a ellos, unas capacidades financieras con el fin de que las pudieran multiplicar. Él asignó a cada uno una mina, y una mina era una cantidad de dinero equivalente a 4 meses de trabajo. El hombre se fue de viaje, pero pidió que estos siervos maximizaran los recursos, los multiplicaran. Yo quiero detenerme aquí, porque Dios nos da oportunidades a todos. Cada siervo recibió la misma cantidad de recursos. Tenían las mismas oportunidades. Las oportunidades se presentaron a cada uno de ellos. Y para nosotros ocurre igual. Las oportunidades se presentan muchas veces en nuestra vida, pero las perdemos por 2 razones básicas. Una de esas razones es la ignorancia. La otra de esas razones es la falta de preparación. Estos 10 siervos tuvieron la misma oportunidad. Ahora, a mí me gustaría que tú pensaras en esto. ¿Estás posicionado para tu oportunidad? Muchas veces estamos pensando solamente en lo que no tenemos, estamos pensando en que no vamos a poder sacar los pies del plato. Sin embargo, una y otra vez en la vida se presentan oportunidades, aún en los momentos más extremos. El problema a veces es que no estamos buscando la oportunidad. Y la pregunta es, ¿estás posicionado para tu oportunidad? De seguro tú conoces alguno de estos amigos que te voy a recordar. Quique el Quebrado. Quique el Quebrado dice, no gano mucho. Espera que gane algo para poder comenzar a ahorrar. Ese es Quique el Quebrado. O tal vez tú conoces a Clara la Confundida. Clara dice, no sé por dónde iniciar. Mejor que otros inviertan por mí. O Melisa la Miedosa. Melisa dice, he invertido antes, perdí mucho, tengo miedo de volverlo a hacer. O Carmela la Confortable. Carmela dice, el dinero no me importa, tengo todo lo que necesito, no necesito multiplicar lo que tengo. Estas son maneras frecuentes en que nosotros podemos reaccionar ante las oportunidades de multiplicar los recursos que tenemos. La pregunta, vuelvo otra vez, ¿estás posicionada o estás posicionado para tu oportunidad? Es una pregunta importante. ¿Cómo posicionarnos para nuestras oportunidades? Aquí en Lucas capítulo 19, Jesús revela 4 principios que voy a mencionar muy rápidamente. Son 4 principios para posicionarnos, para aprovechar nuestras oportunidades. El primero es el principio
del propietario. El principio del propietario lo que dice es que el dueño del dinero, que aquí está representado por el noble, da el recurso con el propósito de que sea multiplicado. En esta historia, el noble esperaba que los siervos rindieran cuenta del dinero que les había entregado. La pregunta es, si tú estás viendo tus recursos actuales como un préstamo que Dios te ha dado para multiplicarlo. Es un capital semilla que Dios está colocando en tus manos, pero la intención es que los puedas multiplicar. ¿Por qué? Porque Él es el propietario. La pregunta otra vez, ¿estás posicionado para tu oportunidad? Eso comienza con la clara manera de pensar sobre nuestros recursos. Todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece, tiene un verdadero propietario y tenemos que aprender a rendir cuentas de esos recursos porque son para multiplicar. Lo segundo, el segundo principio, es el principio de la retención. Recuerda que eran 10 siervos, pero 7 de esos 10 siervos fueron indiferentes a los deseos de su señor. No retuvieron el capital, lo que hicieron fue derrocharlo. Actuaron como los enemigos de este noble en la historia. Y hay algo que ocurre muy a menudo. Dios no te da más cuando tú consumes todo. ¿Por qué no florecemos? Es una pregunta que yo he escuchado muchas veces. La respuesta casi siempre está atada a nuestra mentalidad de consumo. A mayor ingreso, nosotros gastamos más. Mayor ingreso, mayor estándar de vida. Mi desafío es, rehúsa vivir un estilo de vida consumista, porque lo que tú tienes es para multiplicarlo. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿estás posicionado para tu oportunidad? El tercer principio que Jesús comparte en esta historia es el principio de la multiplicación. El tercer siervo retuvo su capital semilla, pero no fue suficiente. Y en el versículo 23 está la crítica del amo. El amo le dice, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al menos ganara intereses? El dinero, como las semillas, debe multiplicarse. En el mundo contable hay dos palabras importantes. Una de ellas es la de activos y otra es la palabra obligaciones. Los activos son aquellas cosas donde tú has invertido pero que ahora están colocando dinero en tu bolsillo. Y las obligaciones es lo que saca el dinero de tu bolsillo. Dios no promete darte riquezas. Yo quiero que me escuches bien. Dios no promete darte riquezas. Dios promete darte la habilidad de crear riquezas. Y Él te ha dado esa habilidad, la habilidad de poder crear, la habilidad de poder producir. Y esto es maravilloso. La pregunta, ¿estás posicionado para tu oportunidad? Y el último principio es el principio de la fidelidad. En el versículo 24, Lucas 19, 24, dice, luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Por qué? Porque las recompensas de Dios se basan en la fidelidad. ¿Estás posicionado para tu oportunidad? Llevo algún tiempo leyendo artículos y libros escritos por autores africanos. Y esa nueva tendencia en mí, ese interés,
está basado en el hecho de que mi bisabuela era africana. Entonces, me siento muy identificado con África y me encanta mucho de lo que he descubierto. Chika Onyeani es una autora africana que habla acerca de los inmigrantes africanos en los Estados Unidos. Dice que son los más destacados, son los más educados, pero adolecen por dos razones. Número uno, la falta de responsabilidad moral. Entienden que no tienen que rendir cuentas. Y la segunda, adolecen porque todo el dinero que hacen lo usan solo en ellos para vivir mejor. ¿Y cuál es el resultado? Un estilo de vida consumista en un continente en esclavitud financiera, mientras otras personas se hacen más ricos. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque habla mucho de nuestra realidad. Hay una similitud muy grande. Y quiero terminar invitándote a pensar en algunos hechos históricos muy importantes del cristianismo que tienen que ver con el desarrollo económico. Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Dios le dijo a Israel, entre ustedes no deberá haber pobres. Esa es la intención de Dios. Y en la iglesia primitiva, en el primer siglo del cristianismo, no había ningún necesitado entre los creyentes, porque entre ellos se cuidaban unos a otros y velaban de que nadie estuviese sumido en la pobreza. En la Reforma Protestante, en el siglo XVI, se redescubrió la responsabilidad individual del trabajo y se acuñó el término ética protestante del trabajo para reafirmar que como seguidores de Jesús, nosotros tenemos una ética de crear riqueza mediante lo que nosotros hacemos. 100 años después, en Noruega, Hans Nielsen Hodge, un evangelista noruego, visitaba las aldeas pobres predicando el evangelio del reino de Dios. Y él, cuando predicaba, también ayudaba a la gente a convertirse en emprendedores, en comenzar sus propios negocios para poder salir adelante. Juan Calvino en Suiza hizo lo mismo, enfatizó la responsabilidad financiera y la posibilidad que la gente tiene de poder levantarse, de poder echar para adelante. Y Juan Wesley escribió una frase magistral. Él dijo, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Y con esa mentalidad, Europa fue transformada como fruto del cristianismo que anunciaba el reino de Dios. Puerto Rico necesita desesperadamente el cristianismo que transforma. No el cristianismo que informa, no el cristianismo que cumple con una función meramente cultural, sino con un cristianismo que transforma. Porque 2/3 partes de los puertorriqueños afirman ser cristianos, pero 5 de cada 10 viven en la pobreza. El cristianismo no ha hecho todo lo que puede. El cristianismo, sin embargo, puede hacer mucho de lo que se necesita. Puerto Rico necesita desesperadamente la aplicación del Evangelio del Reino de Dios. Puerto Rico te necesita a ti. Y por eso estamos cerrando esta serie diciendo que tú no tienes que vivir sobreviviendo. Tú puedes prosperar en tus relaciones,
prosperar en tu trabajo y prosperar también en tus finanzas. Bueno, gracias por haber estado hoy con nosotros. La semana que viene comenzamos una nueva serie, estamos muy emocionados. Vamos a estar hablando de una nueva serie los próximos días. Vas a recibir información, pero gracias por estar hoy con nosotros. Que Dios te bendiga ricamente.